Mañana el titular de Hacienda de la Junta se reunirá con varios partidos para negociar los presupuestos de 2026, una vez que los consejeros los están presentando estos días en las Cortes. Soria ya será uno de ellos y por eso queremos hablar hoy con su portavoz, con Ángel Ceña. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuáles van a ser esas exigencias que mañana va a plantear al consejero Carriedo para dar el sí a las cuentas de 2026? Resumidamente. Resumidamente. 2 o 3, las principales, las prioritarias. Bueno, resumidamente, lo que nosotros queremos es que estos presupuestos tengan un impacto positivo en Soria. Algo que no han tenido los presupuestos de los últimos 40 años. Entonces nosotros, si Carriedo nos reúne para hablar de los presupuestos de verdad, nosotros hablaremos de los presupuestos y negociaremos. Porque sí tenemos demandas que plantear en estos presupuestos. Por ejemplo, queremos nuevos grados en la Universidad de Valladolid, en el campus de Soria. Nuevos grados. Hemos visto que precisamente la Consejería de Educación está al mando de una soriana, que dice defender mucho Soria, pero sin embargo se han repartido grados y en Soria no ha caído ninguno. De esa pedrea no nos ha caído nada. Nosotros hemos pedido incansablemente los 3 primeros años de medicina que teníamos y perdimos por una decisión de la Junta, y los hemos pedido incansablemente. Queremos también un grado en Ingeniería de Informática y de Datos, porque va a venir un centro de proceso de datos muy importante para Soria y hacen falta ese tipo de profesionales. Bueno, eso lo vamos a pedir. Eso lo financia la Junta. Y la autonomía, que hablen de la autonomía universitaria no me sirve, porque cuando la Junta ha querido ponerlos en León, medicina, en Burgos, medicina, en Salamanca, veterinaria, o en Valladolid, farmacia, lo ha puesto. Y ha sido su voluntad. Entonces, queremos eso. Queremos un compromiso con que tengamos una sanidad del siglo XXI. Termine el hospital, que tiene 18 años de obras. Yo creo que será el único hospital de España y probablemente de Europa que haya estado 18 años en obras. Y eran obras de remodelación. Centros de salud, compromisos para que no vayan a faltar médicos y profesionales sanitarios y también funcionarios. Cada vez más en las oficinas de la Junta de Castilla y León en Soria no se cubren las plazas. Queremos ese tipo de compromisos que se pueden plasmar en unos presupuestos y en estos no vienen. Por cierto, ¿a usted no le gustó nada esa propuesta de su paisano, del alcalde de Soria, candidato socialista, de negociar bilateralmente solo entre PP y PSOE, porque, según decía, son los únicos que tienen capacidad o posibilidad de gobernar? ¿Se han sentido ustedes despreciados por esa intención? Despreciados no. Yo creo que sería muy positivo, no solo en Castilla y León, sino que en España, que Partido Popular y Partido Socialista llegaran a algunos acuerdos. No estaría mal. Pero vamos, si somos honestos, yo creo que desde los atentados del año 2004, del 11 de marzo, y las elecciones subsiguientes, acuerdos entre Partido Popular y Partido Socialista no hemos visto. Y desde luego, mi experiencia, yo soy de Soria, yo lo he vivido allí, lo he visto allí. Mi experiencia es que el señor Martínez Mínguez no quiere negociar con nadie, no quiere negociar más que consigo mismo. Yo no le he visto nunca negociar seriamente con nadie. Y al señor Mañueco, yo tampoco creo que quiera negociar estos presupuestos. Yo creo que lo que quiere con estos presupuestos es tener una excusa electoral. Si votas los presupuestos, eres bueno. Si votas contra los presupuestos, eres malo, malísimo. Si esta negociación de presupuestos contiene algo más que una estrategia electoral, Soria ya está dispuesta a sentarse y a negociar honestamente los presupuestos. Pero hay una cosa, un detalle que no se nos escape. Mañana, 14 de noviembre, primera reunión para negociar los presupuestos. Y quieren aprobarlos el 23 de diciembre. Empezamos muy mal. Yo no veo plazos, no veo tiempos, con los presupuestos ya impresos y con sus 20 tomos allí en las Cortes presentados. Bueno, si hay voluntad, si se quiere, se puede. Decir, no, si se quiere, se puede. La carrera, aunque sea, ¿no? Si se quiere, se puede, pero yo he visto 3 presupuestos, 2 que terminaron con éxito y 1 que no. El de 2023 presentamos cientos de enmiendas, no aceptaron ni una. El de 2024, lo mismo. Ni una enmienda. En 2025 llegamos con unas pocas demandas y tampoco se movieron ni 1 milímetro de su postura. Eso no es negociar presupuestos. De verdad, si quieren negociar presupuestos pueden contar con nosotros, pero algo tendrán que ceder. Señor Ceña,
¿Está Soria ya nervioso con el hecho de que el candidato socialista sea soriano? Precisamente porque yo sé lo que me va usted a decir, que me ha dicho muchas veces, que los votantes de Soria ya son transversales. Pero bueno, yo siempre he pensado que son más de izquierdas que de derechas. Bueno, eso es una teoría, que podemos hablar de ella más adelante. Además, una teoría falsa y que se puede comprobar con datos. Pero ¿Pero cree que le puede quitar votos a usted? Bueno, pues yo lo que... Bienvenido a la contienda electoral, al señor Martínez Mínguez. Por cierto, ya ha sido procurador. Eso no lo sabe casi nadie, pero ¿Sí? fue 4 años procurador entre 2003 y 2007. Eso ahora no sabe casi nadie porque pasó sin pena de gloria por, en aquel momento, el castillo de Fuensaldaña. Y lo cierto es que a mí no me preocupa en absoluto que se presente, y lo que me preocupa es qué presenta. Porque lo que presenta es, se presenta al alcalde de Castilla y León, que dice él, y se presenta como alcalde una persona que es un alcalde ausente, ni siquiera un alcalde a tiempo parcial, está más dedicado a otras cosas. En Soria no está, en Soria solo va los días que hay plenos, cuando hay alguna rueda de prensa con periodistas. Bueno, y también ¿Usted cree que debería dimitir como alcalde y dedicarse solamente a la también candidatura? cuando hay fiestas de San Juan, ahí también está siempre. Y entonces, yo creo que sí. De hecho, su secretario de organización, el señor de la Rosa, que era un concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Burgos, ha dimitido para dedicarse al trabajo, a la tarea que le han encomendado. Y él está consumiendo los recursos de los sorianos, dejando el ayuntamiento abandonado con serios problemas, pero serios problemas con el personal del ayuntamiento que está prácticamente en rebeldía porque no es capaz de llegar a ninguna negociación con ellos, problemas urbanísticos. La reordenación urbana de la ciudad de Soria, no sé si han ido últimamente, es un auténtico desastre, todo el mundo está en contra y cada día va a peor. Bueno, yo creo que muchas deficiencias, muchos debes en la tarea del señor Martínez Mínguez al frente del Ayuntamiento de Soria. Entonces, si ese alcalde ausente en Soria va a ser el alcalde de Castilla y León, pues mal vamos. Ayer hablé aquí con Pedro Pascual, de Por Ávila, sobre ese movimiento de partidos locales para acordar acuerdos, puntos programáticos, aunque irían con siglas separadas, pero sí dieran los votos poder tener grupo parlamentario propio. Bueno, el señor Pascual se hizo un poco de lío aquí, decía que eso no era así, en fin, bueno... Creo que sinceramente... Estás hablando de municipalistas, ¿no? Municipalistas. Sé que a ustedes han llamado a su puerta para decir si se metían en este grupo municipalista, que han dicho que no. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos dicho que no porque a nosotros nos invitaron a una reunión hace ya meses, yo creo que fue en primavera, en Aranda de Duero, fuimos allí, asistimos, escuchamos y luego nos invitaron a otra reunión que fue la semana pasada o hace 2 semanas. Y nosotros, antes de asistir a esa reunión, pues todas las relaciones externas a Soria ya las planteamos en el órgano máximo que tiene el partido, que es la Asamblea Plenaria, y allí pues salió que no. De todos esos partidos, prácticamente el único que conocemos y con el que tenemos contacto es con Sentir Aranda, por la cercanía y porque sí que comparte bastantes líneas programáticas. Pero desde luego lo que no quiere Soria ya es un programa en común con nadie. Nosotros tenemos un programa por Soria y para Soria, que lo vamos a decidir nosotros y lo vamos a escribir nosotros, o sea, no queremos que nos lo imponga nadie. Y bueno, pues luego después de las elecciones pues ya veremos. Estamos tan divinamente... ¿Teme que sea una amalgama de partidos que no vayan a ninguna parte? Sobre todo es que desconocemos muchos de los integrantes de esos partidos. Claro, porque, señor Ceña, ustedes fueron a las generales y a las europeas con la España vaciada. No, a las generales fuimos... A las europeas. A las europeas no tuvieron buen resultado. Yo no sé si precisamente han aprendido la lección de que mejor no ir parapetado con otras siglas que no sean con las de Soria ya. Lo que pasa es que en las elecciones europeas hacía falta una media de unos 300.000 votos para salir y obviamente en Soria me parece que son 70.000 votantes, no llegábamos. Teruel Existe nos propuso una coalición y nosotros tenemos un contacto con Teruel Existe desde hace ya 25 años. Lo vimos razonable, pero yo creo que allí de ese carro pues había unos que tiraban más que otros y entonces pues no nos pareció una experiencia positiva. ¿Cree que le va a penalizar no haberse presentado a las municipales, a Soria ya? Todavía veo en la prensa soriana que esas cosas se siguen diciendo. Es un mantra, nosotros lo explicamos suficientemente, yo creo. Aquí hay un tema quizá un poco ingenuo. Nosotros nacimos de un movimiento ciudadano, que fuimos eso durante 21 años, y claro, ese movimiento ciudadano era para reivindicar infraestructuras y servicios
a los que los podían dar, que era el Estado, la comunidad autónoma. Jamás estuvo en el ADN de Soria ya, en esos primeros 21 años, pensar siquiera en entrar en la contienda municipal. Y con esa idea decidimos no presentarnos. Ahora, pues muchos días pienso que a lo mejor nos equivocamos, porque la política es otra cosa y también es muy importante la política desde los municipios. En breve, en unos meses entiendo que va a haber primarias en Soria ya para ver quién se presenta a las elecciones autonómicas. Creo que se va a presentar usted y los otros dos procuradores que ya están sentados en su escaño. Uno se pregunta, ¿no hay otras personas, no hay relevo de caras, no hay cambio? Lo cierto es que las primarias van a ser absolutamente abiertas a toda la militancia, se podrá presentar quien quiera y votará toda la militancia a quien quiere de candidato. Puede que haya cambios y puede que no. Yo puedo presentarme y a lo mejor la militancia de Soria ya no está de acuerdo con el trabajo. Por supuesto que hay más caras y por supuesto que hay mucha gente detrás. Sea realista. Sé que cuando digo ya cuando empiezo así, Yo soy realista, mal asunto. Siempre. ¿Usted cree que tiene posibilidades de que Soria ya tenga un grupo parlamentario propio? Bueno, para tener grupo parlamentario propio, según el estatuto, según el reglamento de las Cortes, hacen falta 5 procuradores o el 5% de los votos. Eso es. Ni todo el censo electoral de Soria ya llega al 5% de los votos. Y tener los 5 procuradores de una provincia es casi prácticamente imposible. Entonces, pues grupo parlamentario propio no vamos a tener. Pero podemos tener socios. Tenemos un grupo parlamentario con Unión del Pueblo Leonés que está funcionando perfectamente. Quizá nos entendemos también porque no compartimos ni competimos por el mismo espacio electoral, pero es un hecho, funciona bien y nos entendemos. Claro, mucha gente dirá, pero ¿cómo que es eso que UPL y Soria ya están en el mismo grupo parlamentario? También lo está Podemos, Francisco Igea por Ávila. Pero bueno, al fin y al cabo ahí es un poco reparto de papeles y de intervenciones en el Pleno. No hay más, no tiene mayor historia, ¿no? Cada uno tiene libertad de voto, vota lo que le parece oportuno en cada momento. Y bueno, después del 15 de marzo, pues las urnas dirán cómo podemos repartir ese espacio electoral, ese espacio en las Cortes de Castilla y León. Dígame algo que haya conseguido usted. Se lo estoy preguntando, se lo pregunté al portavoz de la UPL, se lo pregunté ya al portavoz de Por Ávila. Le hago la misma pregunta. ¿Algo que haya conseguido usted, material, físico, que se vea, que sea palpable, que el soriano lo sepa desde que usted está en las Cortes regionales? Bueno, lo primero decir, yo con conseguir que se hable todos los días de Soria, todo el rato, yo creo que es bastante porque hasta ahora no se hacía. Bueno, pero eso no da de comer. No da de comer, pero mira, hemos presentado 122 proposiciones no de ley, hasta hoy. Hemos defendido, no presentado, presentado muchas más. Y de esas 122 nos han aprobado 54, que tampoco está mal. Yo, honradamente, creo que deberían haberse aprobado las 122, pero nos han aprobado 44. Algunas, por ejemplo, un autobús de Soria a Burgos los sábados, que no había y ahora hay de ida y vuelta. Un autobús que llegue antes de las 8 de la mañana desde Arcos de Jalón y Almazán a Soria, que están Almazán, el segundo municipio más importante de la provincia de Soria, como bien conoces, a solo 34 kilómetros de autovía y el primer autobús llegaba a las 10 de la mañana. Pues que llegue uno a las 8, ¿no? Razonable. Pues esas pequeñas cosas. Y yo, honradamente, creo que si tenemos hoy radioterapia es porque está Soria ya allí. Porque si no, no lo hubieran abierto como no lo han abierto en otros sitios, en otras provincias, que está prometida el mismo día que Juan Vicente Herrera la prometió para Soria, en febrero de 2007. No tendríamos helicóptero sanitario, o no iríamos a tenerlo, si no hubiera sido porque Soria ya lo pidió en las Cortes. Y eso yo creo que es una cosa que se puede apuntar Soria ya, porque si no estuviera allí, no lo tendríamos. Bueno, uno lo pide, otro lo ejecuta, también es importante. Obviamente, no estamos en el Ejecutivo. No está en el Ejecutivo. A lo mejor en marzo, que quizá, o en abril. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Se sabe. Venga, ya que me ponen esa tesitura, imagínese que hay un empate, también se les hice la misma pregunta a todos los localistas, entre PP y PSOE, y usted es la llave, usted decide, ahora mismo, sin saber nada más, ni todos le ofrecen lo mejor. Perdona que te corrija. Y así le digo, así me saca usted pero localista, la duda. localista no me gusta porque tiene un
quizá un tono de... No, no es desprecio, ¿eh? Bueno, Creo que no. yo de hecho ¿Cómo le lo gustaría? local... ¿Provincialista o...? Pues no sé. ¿Independentista? Sorianista, no, independentista no, No, lo no lo son, somos. no lo son. Hemos sido de castellanos desde el primer día y yo creo que Castilla es grande también gracias a los sorianos. Pues dígame cómo quiere que le denominemos. Bueno, ¿Partido? Yo creo que partido sorianista me parece perfecto. Sorianista. Bueno, pues... Y en cuanto a lo que me planteas, ¿con quién hablaríamos? Hablaríamos con el que de verdad apueste por Soria y vaya a defender a Soria de verdad. Con luz y taquígrafos. Y hablar ahora de si esos van a ser rojos o azules es jugar a la política ficción y un poco no tenemos una bola de cristal. Si la tuviéramos, pues estaría muy bien, claro, está pero claro. es muy difícil. Pero vamos a hacerlo a quien de verdad apueste por Soria, que yo creo que es el mandato que nos dan los sorianos. No le va a gustar la pregunta que hemos formulado hoy a las redes sociales porque insistimos en lo de partido localista. Bueno. Ya me disculpo por adelantado, pero bueno, ahí la van a ver enseguida en sus pantallas. La pregunta que les formulábamos hoy es que si cree que los partidos localistas cada vez tienen más fuerza en los parlamentos. Bueno, pues un 58%, señor Ceña, dice que sí y un 42% cree que no. Vamos a ver qué le preguntan nuestros contertulios. Óscar. Buenas noches. ¿Cómo me explicaría que se puede conjugar el interés local, si me permite, el interés, en este caso por Soria, con el interés de la comunidad, en este caso Castilla y León, dado que la ciudadanía, usted comprenderá, tiene en la cabeza que muchas veces partidos, que no estoy haciendo la comparación, pero que partidos que son minoritarios de carácter territorial, de carácter identitario, han buscado sacrificar el interés general en aras de su particularidad, de su terruño, de cómo lograría usted explicar que es posible conjugar ambas cosas. Bueno, primero, buenas noches. Buenas noches. Y en cuanto a eso, yo pienso una cosa y lo creo profundamente y de verdad. Si le va bien a Soria, le va bien a Castilla y León y le va bien a España. Y cuando yo lucho por Soria, cuando yo lucho por un hospital en Soria, por un helicóptero sanitario, por una segunda unidad medicalizada de emergencias, yo estoy luchando por Soria, pero también por Castilla y León. Y yo creo que defendiendo Soria, partiendo de la base de que tenemos una provincia absolutamente desvertebrada con el resto de Castilla y León. Estamos en una esquina, estamos mal comunicados, no tenemos una autovía para venir a Valladolid. Al final estamos un poco desligados y encima somos los que menos inversiones de la Junta de Castilla y León tienen. Yo creo que apostando la Junta de Castilla y León por Soria, está apostando por Castilla y León, por vertebrar el territorio, por tener un equilibrio económico. El artículo, creo que es el 138 de la Constitución, dice que España debe tener un equilibrio territorial adecuado y ahora no lo tiene. No lo tiene porque si en Soria somos 90.600, si el 53% de los nacidos en Soria viven fuera, que es que se dice pronto, la provincia que más porcentaje tiene en ese ratio, digamos, pues yo creo que es que hay que apostar por Soria de verdad, y apostando por Soria apuestas por Castilla y León y por España. Patricia. En las próximas elecciones me gustaría saber cuál va a ser su bandera de lucha o su proyecto estrella con el cual buscan parar la despoblación en Soria. Buenas noches, Patricia. Hola. Pues yo creo que la idea estrella es que nosotros somos los que vamos a defender Soria, y esto tiene mucho que ver con lo que ahora se llama gobernanza, pero que nosotros decimos que no nos impongan las cosas que se van a hacer en Soria, que cuenten con nosotros, que hablen con nosotros y que las negocien con nosotros. Por supuesto, equilibrio territorial, lucha contra la despoblación, tramitar una ley para la despoblación que Mañueco no ha sido capaz de tramitarla en 7 años. Ha tenido que ser Soria ya con 3 procuradores el partido que haya presentado una proposición de ley en las Cortes sobre despoblación, cuando somos la comunidad autónoma que más lo sufre. Necesitamos una sanidad del siglo XXI, necesitamos que los funcionarios no se vayan y que las oficinas estén cubiertas, necesitamos infraestructuras de transporte, de movilidad, necesitamos muchas cosas. Todo eso es lo que vamos a tener como bandera en la campaña electoral. Eso es lo que les vamos a presentar a los sorianos, porque ellos, los sorianos, llevan 40, 45 años viendo que el Partido Popular y el Partido Socialista se han olvidado de ellos y los han dejado de lado. Y eso
es lo que queremos combatir. Nosotros estamos aquí solo para combatir por Soria. Javier. Yo entiendo las reivindicaciones, buenas noches, que está planteando, pero hay algún tema que me ha pillado a mí un poco así de refilón, porque ha hecho referencia al colegio de medicina que había en Soria y que se cerró. Yo soy profesor de la universidad, estoy jubilado. 20 años de profesor en la Facultad de Medicina y además dejé la Facultad de Medicina para entrar de consejero de Cultura y Bienestar Social, es decir, de Sanidad y de Educación en la Junta de Castilla y León. Había dos colegios de medicina, uno dependía de la Universidad de Valladolid, que era el de Soria, y uno en Ávila, que dependía de la de Salamanca. Los dos rectores vinieron a verme a decir que había que cerrar los colegios porque aquello no funcionaba. Yo del de Soria de aquella época sí recuerdo, porque yo he sido, ya digo, profesor 20 años en la Facultad de Medicina de Valladolid. ¿Y quiénes iban a estudiar a Soria? Los que no cabían en Valladolid, esa es la realidad. Podría haber algún local, no digo que no. Los sorianos. Pero la mayoría Muchos amigos míos, de hecho. Y la realidad es que en cuanto podían, traían un certificado médico que les decía que el clima de Soria les iba muy mal y pedían el traslado a Valladolid. Entonces, al final, los dos rectores, y uno era más de derechas y otro más de izquierdas, eran Fernando Tejerina, el de Valladolid, y Julio Fermoso, el de Salamanca, o sea que no era un tema político. Y nos convencieron de que había que cerrarlo. Lo que hicimos fue crear la escuela de fisioterapia en Soria, precisamente para compensar, y es más, con un plan de estudios un poco acomodado a los profesores que había de la Facultad de Medicina. El profesorado de una Facultad de Medicina no se hace de la noche a la mañana. Entonces yo no lo veo así como muy fácil, pero evidentemente es una reivindicación que pueden plantear y seguir adelante. Yo, sinceramente, la veo difícil, porque además luego hace falta... Es que no es lo mismo, ¿qué diría yo?, hacer zapatos que vender zapatos. Puede haber médicos en Soria de mucha categoría, no lo dudo, pero un médico no es necesariamente un buen profesor. Son cosas que poco, vamos, algo tienen que ver, pero no veo fácil. Pero a partir de ahí, bien, no, sinceramente lo que no entiendo es esa vinculación que usted mismo ha dicho que no acaba de aclarar con Teruel existe, porque claro, hasta donde yo sé el líder de Teruel era un señor de Valencia que vivía en Valencia y sin embargo era líder de Teruel en Teruel, cosa un poco escandalosa. Bueno, no, pues si me permites voy por partes. Sí. Bueno, lo primero, buenas noches, Javier. ¿Sabías que era el culpable de que hubieran cerrado? No lo sabía, pero entonces ya tengo a quién disparar. Pero, metafóricamente, por supuesto. Hombre. Pero lo primero, el clima de Soria es buenísimo para vivir, buenísimo, y eso que lo quiero dejar claro aquí, hasta Gustavo Adolfo Bécquer, que vivía en Madrid, le trasladaron a Soria porque el clima era bueno para... Bueno, y no hay una gran diferencia con Valladolid tampoco, ¿eh? En aquel momento. Entonces, bueno, eso es lo primero. No, sí, no digo que fuera verdad, eso es lo que argumentaban, porque lo que querían era venir a Valladolid. Quería hacer una especie de broma. Vale. En cuanto a la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina se cerró en el año 93 y sí, pusieron la escuela de fisioterapia. Pero yo hago una pregunta, sí puede que sea difícil. Cuando Mañueco ha presentado estos días, el señor Fernández Mañueco, perdón, ha presentado estos días las grandes aspiraciones de la sociedad leonesa y burgalesa para tener medicina, es que la sociedad soriana también lo aspira, también lo añora, y ya la tuvo, también lo añora. Cuando se puso esa facultad en 1974-75 aproximadamente, es que las condiciones eran infinitamente peores que las que tiene Soria ahora. Se puso, funcionó, los profesionales que allí se formaron llegaban en cuarto a Valladolid, que habrán sido alumnos suyos, a Pamplona, a Zaragoza, y estaban muy, muy bien formados. Nosotros lo que queremos con esto es crear una vinculación de esos médicos que han estudiado sus 3 primeros años en Soria y que luego tengan una tendencia a volver. Es algo que tuvimos. Huesca también tenía un colegio universitario de este tipo y ahora tiene una facultad de medicina. Y es una ciudad pues, un poquito más grande que Soria, pero no mucho más. Con lo cual, los que no cabían en Valladolid, bueno, pero también muchos que venían de Calatayud, de Tarazona, de Tudela de Navarra y de Soria, por supuesto. No sé, me parece bien. Y en cuanto a Teruel existe. Quiero dejar rápidamente, que vamos mal de tiempo. Quiero dejar claro una cosa. Yo conozco personalmente a Tomás Guitates desde hace muchos años. Él no es de Valencia, es de un pueblo que se llama Calamocha, en Teruel. Yo he estado en su casa muchas veces. De hecho, el viernes, mañana, lo voy a ver porque tenemos una asamblea de la España vaciada y él es de Valencia. Tenemos mucha vinculación con Teruel existe.
porque siempre hemos estado mano a mano con ellos en la lucha con la despoblación. Organizamos la gran manifestación del 31 de marzo de 2019 y hemos ido de la mano en ese sentido. Pero ellos defienden Teruel y nosotros Soria. Y son problemas distintos y situaciones distintas. Igual que Soria y Zamora, aunque tengan un problema de despoblación las dos, no tienen nada que ver. No, nada. Son dos Totalmente situaciones sociales y económicas totalmente diferentes. Y es verdad, señor Ceña, que tanto Soria como Teruel consiguieron en esos años poner el foco en la despoblación. Cuando muchos medios no sabían ni que existían, empezaron a hablar los medios nacionales de este, y el de este drama. Hospital Clínico de Valladolid, un apunte solo, está en obras desde que empezó, no ha terminado tampoco. O sea, ahí podemos ir de la mano. Bueno, no como el de Soria, que es que eso hay que verlo. Bueno, señor Ceña, suerte mañana con el consejero de Economía y Hacienda y, bueno, veremos a ver cuál es el resultado. Me imagino que a la salida de la reunión nos contará. Gracias por estar en Cuestión La de suerte Sociedades. no será para mí, será Bueno, para para Soria. Soria. Así que, Pues suerte. Bueno, suerte igualmente para todos los sorianos. bueno, muchas gracias.